Gloria al Señor. Damos gracias al Señor porque el Señor ha permitido que estemos un día más acá en esta cabina radial para poder llevar a cabo un programa más de Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, hacia el mundo entero para la gloria del Señor. Hoy día vamos a estar considerando la palabra del Señor aquí en Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, bajo el tema Soy enviado a las ovejas de Israel. Bajo ese tema vamos a estar considerando la palabra del Señor. Soy enviado a las ovejas de Israel. Amén. Gloria al Señor. El amor de Dios hacia, en este caso, a su pueblo es grande, que es incomparable. Dice la Escritura que Él es el amigo fiel, en este caso, ¿verdad?, del hombre mientras vive, y en este caso, más, cuanto más, a su pueblo. Él vino, en este caso, ¿verdad?, desde lejanas tierras, desde el cielo, vino a la tierra por amor. Asimismo, los hijos del Señor, el Señor transmite ese amor, ¿verdad?, que es hacia todos aquellos, ¿verdad?, que son pueblo de Dios, ¿verdad?, a todos aquellos, ¿verdad?, que han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador de sus almas. Nosotros los amamos con amor de Dios. Con amor de Dios amamos a las personas, ¿verdad?, que han aceptado a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador para sus almas. Y en este caso, ¿verdad?, pero ahí hay un paréntesis, es decir, con aquellos, ¿verdad?, que se han intrometido. Es diferente, ¿verdad? El amor que tenemos nosotros es como el amor de Dios. En este caso, ¿verdad?, en este caso, el amor de Dios al Israel, en este caso, ¿verdad?, terrenal, en este caso a las ovejas. Cristo lo dijo, ¿verdad? En este caso, la escritura que vamos a estar viendo hoy día, Cristo dijo, no he sido enviado, le dijo, en este caso a la mujer aquella, ¿verdad?, que lo estaba, en este caso, rogando que hiciera un milagro en la hija de ella. Le dijo el Señor, no soy enviado, le dijo, en este caso, a ningún otro lugar, sino a Israel. Asimismo nosotros, ¿verdad?, los que somos, en este caso, enviados, ¿verdad?, en este caso, a llevar palabra de vida eterna, ¿verdad?, a Israel. En este caso, ¿verdad?, a la iglesia del Señor, aquel que es el Israel espiritual, a ese mismo se le está hablando. Hoy en día, ¿verdad?, estamos en un tiempo peor que cuando la era sombría, peor que cuando, qué sé yo, cuando quizás podemos usar esa ilustración, que cuando la era sombría. Estamos peor, de tal manera, ¿verdad?, que hoy en día la gente no saben cómo servirle a Dios. Ellos están, ¿verdad?, haciendo, en este caso, levantando obras grandes, pero ellos no saben cómo adorar a Dios. Es decir, no saben cómo buscar a Dios y cómo entender, cómo convertirse, es decir, cómo llegar a Dios. Podemos ver la historia, en este caso ya en este caso del etíope, ¿verdad?, cómo, en este caso, obrando Dios. Mire cómo es la cosa. Dios es el que tiene que obrar en usted. Usted que ha aceptado a Cristo como su único suficiente Salvador de su vida, es Dios que tiene que obrar en usted. Si Dios no obra en usted, en vano, dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Es decir, usted va a estar trabajando en vano, ¿verdad?, como los Baales, trabajando, adorando a Dios, palabrerillo y haciendo tantas cosas que Dios no se agrada de ellos, sino que Dios le llama alabanza del labio, lo cual es abominación. Vamos a estar considerando bajo ese tema, bajo el tema, ¿verdad? No soy enviado sino a las ovejas de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Asimismo, este mensaje es para lo que es el pueblo de Dios. Este mensaje es para lo que es el pueblo de Dios. Pero si una persona, ¿verdad?, como lo dice aquí la Escritura, que la Escritura está perfecta, de tal manera que si una persona que no es cristiano, ¿verdad?, oye y entiende, él a través de su fe, él va a venir a ser pueblo de Dios y va a ser bendecido de parte de Dios. Porque la persona puede estar durmiendo en cuna de oro y durmiendo encima de las riquezas del dinero. Y aún el Señor dice, yo no quiero tus riquezas enmojecidas. Yo lo que quiero es tu corazón, que te arrepientas y que vengas a mí para que yo me glorifique en ti de manera especial. De manera especial, no hay en este caso no hay un gobierno, no hay un rey de la tierra que a usted le pueda dar la salvación, que lo pueda librar el día de la muerte. Si ellos mismos se han muerto, ¿cuántos reyes han muerto? Es decir, no duran ni 100 años y van en este caso, para la tierra. Asimismo el Señor, el amor de Dios es grande, que hasta el día de hoy, ¿verdad?, está extendido el brazo del Señor hacia todos aquellos que son el pueblo del Señor. El Señor les está diciendo arrepentidos y convertidos de una vez por todas. Arrepentidos y convertidos les está diciendo el Señor de una vez por todas. De lo contrario, si no se arrepienten en vuestro pecado, van a morir. ¿A quién les decía? Al pueblo de Israel,
Asimismo el Señor le está diciendo a este pueblo, rebelde, rebelde, rebelde. De tal manera que si no se arrepienten en vuestros pecados van a morir. Así dijo el Señor y así sigue diciendo el Señor a este pueblo rebelde. Si no se arrepienten en vuestros pecados van a morir tanto los líderes, los pastores, los presbíteres, los obispos y los que andan, en este caso, levantando obras, radio y tantas cosas en el Señor, van a morir en pecado si no se arrepienten. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros? Lo que está a la vista no necesita lente, dicen por ahí. No necesita lente. Nosotros nos damos cuenta a través de la actitud de las personas, que es una actitud vaga. Es una actitud tan vaga que yo le voy a decir, si un siervo de Dios no acepta esta actitud vaga, ¿cómo la va a aceptar Dios? Cuando Dios es el dueño de la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, es Él el que va a aprobarte a ti. El Señor dijo, ninguno de ustedes fariseos, y hoy día ninguno de estos cristianitos, ¿verdad?, puede venir a mí si no es enviado por mi Padre que está en los cielos. Dios no le manda en este caso a Cristo gente que no va a servir, gente que le va a servir de tropiezo. La Biblia dice que y multitudes lo seguían, pero no es que Dios los había enviado, sino que les gustaba el evangelio, les gustaba ver los milagros, les gustaba la comida que el Señor les daba, les gustaba tantas cosas, ¿verdad?, que ellos se maravillaban, pero no creían. El Señor les decía, este pueblo de labios me ama, me honra, pero vuestro corazón lejos está de mí, y su temor a mí no es más que un mandamiento de estos cerdos de hoy en día, no es más que un mandamiento de hombres, decía el Señor. Así mismo dice el Señor a ustedes. Ese es el temor que le han metido, en este caso, al pueblo de Dios, a Dios, mandamientos de hombre, que eso, Dios se agrada si usted hace los mandamientos de Dios, diciéndole que guarden todas las cosas, les dijo el Señor. ¿Cuáles son las cosas? En primer lugar, que vengas a Cristo Jesús. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y te vas a dar cuenta que esa es una gran verdad el día que mueras. Pero hasta entonces tarde te va a pasar lo que le pasó al rico insensato, que se dio cuenta que estaba en la ruina hasta que estaba en las llamas, pero tarde era. Es ahora que tú tenés que venir al Señor. Es ahora que estás vivo, pastor. Es ahora que tenés que venir a Cristo Jesús. De lo contrario vas a arder en llamas. En llamas vas a arder. Porque el Señor no está jugando. Juega tú allá con tu patrón. Juega tú allá en el trabajo. Juega tú con qué sé yo, con quiénes juega tú. Con tu madre, con quien sea. Pero menos con Dios. El problema es que tú has venido a Dios. Por eso es que Cristo Jesús vino a las ovejas de Israel y ahora mismo le está hablando al pueblo del Señor, el Señor, a través de sus siervos. A eso el Señor le está hablando al mundo. Y esta mujer, en este caso, ¿verdad?, esta mujer extranjera le rogó al Señor que tuviera misericordia de ella y de la hija de ella. Es decir, que si el Señor se glorificaba en la hija de ella, se glorificaba también en ella. Y el Señor le dijo, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, la Escritura sigue diciendo, ¿verdad?, mujer, grande es tu fe, hágase contigo conforme tu fe, así se haga contigo. Asimismo, una persona, ¿verdad?, del mundo que logra entender el mensaje del Señor, entonces esta persona va a ser así. Hágase contigo conforme tu fe. ¿Quieres ser salvo? Salvación tienes. Es así. ¿Pero qué? Esta gente está hablando al revés, de tal manera de que ellos no están ayudando en nada al pueblo del Señor. Y ese es un pecado terrible, grandísimo, que no te lo vas a acabar en una eternidad, pastorcito. No te has convertido y estás diciendo que sos cristiano, y es el peor pecado, de la apostasía que ha entrado en grande, en los líderes, en el pastor. Primeramente en el pastor ha entrado la apostasía, diciendo que es cristiano, diciendo que es de Dios cuando no lo es. Muchos, he dicho, más de un 80% de pastores, más de un 80%, con seguridad lo digo, más de un 80% de pastores no son enviados de Dios, son entrometidos, son hijos del diablo que se han entrometido, que están haciendo, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, lo que ellos quieren con el pueblo del Señor, pero eso les va a ir mal. ¿Por qué? Porque Dios no los ha llamado. Yo soy uno. Si yo no mando a una persona, en este caso, a ciertas cosas, en este caso, más que todo, a lo que es la viña del Señor, yo no me voy a ir que me mandó usted. Yo no te he mandado. Y el Señor, gente que nos manda, la va a castigar terriblemente. Porque podemos ver en la iglesia primitiva, ¿cómo usted se imagina, usted que entiende algo, verdad? A lo mejor, ¿usted cree que los que se agregaban en la iglesia primitiva miraban ministerios? ¿Usted cree que ellos miraban, en este caso, pastorado? Ellos lo que miraban era la salvación y que había venido Dios a ellos y adorar a Dios. Eso es lo que, pero hasta ahora no se han convertido y ya quieren ser cristianos, ya quieren ser, en este caso, líderes, pastores. Y eso se llama en este caso hipocresía. Eso se llama en este caso saltanería, le dice el Señor en la Escritura. Así le dice el Señor. Eso no es del agrado de Dios.
El Señor lo que quiere es que primero usted se arrepienta y después el Señor dirá si te manda o no, porque el Señor no va a mandar personas que vayan a hablar al contrario, que vayan a prometer libertad al pueblo del Señor cuando ellos mismos son esclavos de pecado, de infierno y también lo que es el pueblo. Vamos a leer la palabra del Señor, tal y como escrito está, la leemos. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo 15, 24, para la gloria del Señor la vamos a leer. Aquí si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, sea quien se sea. Si oyeres hoy su voz, tú no endurezcas tu corazón, porque tú mismo te haces el mal, confiando en palabras de mentira de tu propio corazón, diciendo que sos hijo de Dios cuando no lo sos, diciendo que sos cristiano cuando no lo sos. Sos un fariseo al cuadrado, sos un religioso al cuadrado, que de eso Dios no se agrada. Dios no se agradó de nadie que decían que eran hijos de Dios. Dios no se agrada. Tú no sos hijo de Dios porque tú decís o porque te diga tu pastorcito. No, tú sos hijo de Dios porque sos hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios porque soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. No soy hijo de Dios porque un hijo del diablo diga que soy hijo de Dios. Y si dije que soy hijo del diablo es bienaventuranza. Miren cómo está la cosa. Pero esta gente cuando le dicen que son hijos del diablo se enojan. ¿Por qué? Porque son hijos del diablo. A nadie le gusta que le hablen mal, que le hablen en este caso la verdad, en este caso cuando están en el error. Pero cuando las personas estamos en la verdad y nos dicen la verdad nos gozamos. Y cuando nos dicen que estamos en este caso hablan mal de nosotros mintiendo, son bienaventuranzas para nosotros. Y ellos están amontonando ascuas de fuego sobre su cabeza, dice la Escritura. La palabra del Señor la vamos a leer aquí en el libro de Mateo 15, para la gloria del Señor, 24. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué él vino a las ovejas perdidas? Oigan, ¿qué eran? Eran ovejas de la casa, en este caso de Israel, ovejas, hijos de Dios, pero perdidos. Ahora están así. Están hijos de Dios, ovejas de la casa de Israel espirituales, pero perdidas. Y el Señor les está hablando. Así les está hablando el Señor. No soy enviado, en este caso esta palabra no es enviada, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tanto el Israel natural como el Israel espiritual. Tienes que entender de una vez por todas. De lo contrario no vas a tocar tablitas para el infierno. No vas a tocar tablitas para el infierno. ¿Por qué? Porque el Señor así lo hizo. Él vino a la casa porque Él quería que todos fueran salvos, pero no quisieron. Así mismo están hoy en día. El Señor quiere que todos sean salvos a través de la palabra de los siervos del Señor, pero no quieren, no quieren. ¿Y que me vas a venir a mí con cuentos si tengo 20 años de estar en el Señor y no conozco un cristianito que se pare como cristiano? Y si se para como cristiano es para estar como fariseo señalando, con envidia, con hipocresía, peores que los hermanos de José. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? En Mateo 15, 24. Él respondiendo, cuando le dijeron, ¿verdad? Podemos ver el 23, como dice, del 15, dice: pero Jesús no le respondió palabra. En este caso la mujer esta que le pedía el favor, que le sanara a la hija endemoniada que tenía porque no era de la casa de Israel. Miren cómo está la cosa es perfecta. De tal manera que el Señor dice primeramente, pensando primeramente por los de tu casa. Dios pensando primeramente por los cristianos, quiere que sean salvos los cristianos. Estos que dicen que son hijos de Dios, que se han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor quiere que sean cristianos de una vez por todas. Pero no quieren ser cristianos. Cristianos para los pastores que tenés, para tu pastorzuelo. Cristianos para los fariseos que tenés ahí de líderes. Sos cristiano y sos hijo de Dios para ellos, pero para Dios no sos cristiano. No sos cristiano, para Dios no sos cristiano. Tus obras no son aprobadas, en este caso, hacia Dios, para Dios. No son aprobadas, sino que Dios te ve como una persona, en este caso, hipócrita al cuadrado. Mira cómo dice la palabra del Señor. Dice así, en Mateo 15, 23. Pero Jesús, vamos a leer del 21 para que ustedes entiendan, que ustedes saben la Escritura, usted que está en la iglesia del Señor, pero lo vamos a leer así. Dice así, ¿verdad? El 15, 21. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamando, diciendo, como que salga una persona del mundo ahora diciendo, clamando: Señor, ten misericordia de mí, quiero ser salvo, quiero que me perdones los pecados, que me siento atribulado por el diablo que me ha revolcado en el pecado, en el alcohol, en la prostitución y en tantas cosas. Y el Señor quiere que sean salvos primero los cristianos. Pero entonces el Señor dice:
Si tu fe es grande, entonces tú tienes la salvación antes que estos cristianos. Así son las cosas. Ese pastor no te está enseñando así porque es un hijo de Satanás, es un entrometido. Ese no es de la casa de Israel. El Señor vino a la casa de Israel, no vino a los lobos, en este caso a los lobos. El Señor no vino a los intrometidos. El Señor no, eso los manda Satanás, ¿entendés? Cristianito calienta silla. Los entrometidos, los pastores entrometidos los mete Satanás. Los lobos, los mutiladores, los engañadores, los lobos rapados, los vividores. Y los pastores los manda Satanás. Dios no vino a los lobos. Y ahora el día el Señor no está aplicándole a los lobos. Si un lobo de estos entiende, ¿verdad? De parte de él mismo y del diablo, que entienda y que se arrepiente, y el Señor recoge donde no recoge. El Señor no recoge salvación ni vida eterna en los lobos, sino que van a desaparecer de una vez por todas. Pero si un lobo entiende, hay salvación para ti, pastor lobo. Tenés que entender de una vez por todas. Engañador al cuadrado, tú que tenés 50,000 al frente, o tú que tenés 3 al frente, o 2, o 1. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? En este caso el 22 del 15 de Mateo estamos leyendo. Usted puede agarrar la Biblia también. Dice el 22: he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamando, diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Le decía a la mujer, pero en este caso se lo decía con anhelo, pero de verdad, como que la estaban matando, y ella quería que la salvara Cristo Jesús del azote que tenía el hijo de ella, en este caso, ¿verdad? Su hijo. Dice así: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija, era una hija, dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Quiénes son los que andan diciendo algo así en este caso? La gente no andan diciendo así. Pero sí, esta mujer tenía amor a su hija, esta mujer que no era de la casa de Israel, era una mujer cananea. Y dice la escritura que vamos a leer la escritura como sigue diciendo, dice el 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado. Mira cómo le dijo: hay que venga gritando esta mujer cananea, endemoniada, quiso decir Cristo allí, que venga gritando: yo no soy enviado a ella, yo no le voy a hacer misericordia a ella, yo vengo a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Asimismo el Señor te quiere salvar, cristiano. El Señor te quiere salvar a ti. Tú que has aceptado a Cristo, el Señor te quiere salvar a ti, porque el Señor vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Asimismo el Señor está hablando a las ovejas perdidas de la casa de Israel espiritual. Les está hablando que se arrepientan todos. Dice así. Él respondiendo dijo: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí está el amor de Dios, en este caso a los cristianos, pero no lo ven. Tu mano está extendida, dice, pero allá el profeta, pero ellos no la ven. Es decir, no la ven los cristianos. Y están diciendo que digan que soy, que se den en el pecho como el fariseo. Y ya que son fariseos sin saberlo, que se den en el pecho y que digan que son hijos de Dios. Pero en este caso el publicano, el pecador, ¿verdad? Que era un tipo de esta mujer, ¿verdad? Fue justificado ante el fariseo. Dice la escritura, ¿verdad? Que el fariseo salió, el publicano, el pecador salió justificado antes que el fariseo. Por eso que el mundo habla mal en contra de los cristianos, porque no dan, es el Espíritu Santo que da testimonio de ti, cristianito, que sos hijo de Dios. Si el Espíritu Santo no da testimonio que sos hijo de Dios, tú sos hijo de Satanás, porque aquí solo hay dos dioses, el Dios de la luz y el Dios de las tinieblas. Es así. Usted tiene que entender de una vez por todas que si usted es cristiano va a haber unidad con los hijos de Dios y va a engrandecer lo de Dios, pero estás engrandeciendo las tinieblas. Porque tinieblas sos, cristianito calientacilla, qué sé yo. No creas que estoy hablándole a los jóvenes de 12 años, estoy hablando de ti que tenés 40, 50, 60, 70, 80 años, 100 años o 120 años en el Señor. Y que todavía estás vivo. A ti te estoy hablando, que entendás que el Señor te quiere salvar. La mano de Dios, tu mano está extendida para darle salvación a todo este Israel, pero no quieren. No querés. Y tú crees que te pones a juzgar en tu corazón diciendo que estoy hablando mal en contra de la iglesia del Señor. Tú estás más atravesado que Satanás. Dice, ¿verdad? Él respondiendo le dijo en este caso a los discípulos. Miren lo que les dijo el Señor. Dice así: él respondiendo dijo:
no soy enviado a ellos, a los pecadores. Así le quiso decir el Señor, no he sido enviado en este caso porque ellos no quieren. Vengo a salvarlos a ustedes. Gente creyendo que es hijo de Dios solo porque aceptó a Cristo. Eso no es nada aceptar a Cristo Jesús. Eso no es nada. Aquí es un arrepentimiento verdadero. El Señor dice que el mandamiento que tienen ustedes no es más que un mandamiento de hombres. Eso es lo que dice el Señor. Y en el Señor no vale la circuncisión ni la incircuncisión, tú que sos gentil. Eso no vale. Lo que vale es, en este caso, que te arrepientas de verdad. Eso es lo que vale. Y Él te va a empezar a edificar la casa en ti, cristianito, calienta silla. Y en ese lobillo tiene que arrepentirse y empezar de una vez por todas. Como adorador, te vas a sentar. Así va a ser. Te vas a dar cuenta si te arrepentís que Dios es severo. Pastorcito, te vas a dar cuenta si te logras arrepentir quién es Dios. ¿Tú crees que Dios ha tratado conmigo suave? Es decir, como hijo de Dios me ha tratado me ha disciplinado. Como hijo de Dios, yo conozco a Dios, no creas que no. Y tú que nunca has creído ni te has arrepentido y es que conoces a Dios, andas más perdido que cabrón en el breñal. Dice la palabra del Señor. Lo vamos a leer una vez más, esperando que entiendan aquellos que no entienden y aquellos que van a entender que entiendan, porque Israel no entiende. El buey conoce a su dueño, decía ya Isaías, ¿verdad? 1, y el asno el pesebre de su señor. Los israelitas no entienden, los cristianos no entienden. ¿Y qué van a entender? Si entendieran, Dios se glorificar en ellos y hablar a Dios en ellos, pero no entienden. Son personas necias. Cavaron cisternas rotas que no retienen agua en el mundo, en el fariseísmo, en el pecado, en eso de palabras de mentira, de tu propio corazón, diciendo que sos cristiano y no lo sos. No sos hijo de Dios. No sos hijo de Dios. Está diciendo Dios. Dios te está hablando a ti. Tú que estás, en este caso, todavía vivo. Aquel que se murió se fue al infierno. Yo cuando mueren pastores, por rato como que me alegro porque un engañador murió y por rato me aflijo. Es de las dos maneras. Me aflijo y también me gozo. Porque un engañador, pero este engañador, hijo de Satanás, deja al hijo. Deja a un hijo del diablo más parecido a él, ¿verdad? Con pelo de lobo y lo deja al frente vestido de oveja. Es así. ¿Qué me vas a decir a mí? Que estamos hablando que una persona no llega al conocimiento a la edad de, póngale por mucho, 40 años, ya te fuiste en blanco, ya te fuiste en blanco, porque ya después te vuelves necio, tenés que nacer. El Señor no los mató a todos antes de pasar a la tierra de Canaán, para que mires quién es Dios. No conoces a Dios, ¿verdad? Mira cómo ya allá cuando el rebelde de Coré, el Señor dice en la Escritura que abrió su boca a la tierra por primera vez y fueron vivos, lanzados, en este caso como 16.150 personas al Seol, vivos, con todo y casa, mujeres, y su ganado, sus pequeñuelos y todos sus cerdos que tenían, fueron lanzados vivos. ¿Por qué? Porque no querían entender la voz de Dios a través del siervo de Dios que era Moisés. Así mismo, hoy día no quieren entender la voz de Dios que es a través de los siervos del Señor. No quieren entender, sino que se hacen oídos sordos. Eso y date. Estás confiando en tus riquezas, en tu bienestar, en tu qué sé yo, tu título, que creen eso. El día que te mueras te vas a dar cuenta que eso no vale, ni las riquezas. Nadie te puede salvar en el día de la muerte. Solo Dios te salva. Cuando tú mueres, Dios te salva. Cristiano, ¿entendés? Si sos hijos de Satanás, en la iglesia del Señor, la ira de Dios está sobre ti. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, que son esta gente que han aceptado a Cristo y no son cristianos. Si fueran cristianos, se oyera la voz de Dios a través de los pastores que fueran de Dios, pero no hay voz de Dios, sino que que hay es una palabrerillo, palabras huecas, necias, diciéndose, en este caso, asegurando y afirmando cosas que no saben ni entienden, dice el apóstol Pablo allá a Timoteo. Dice la palabra del Señor, el 25, dice de la siguiente manera: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Señor, socórreme. Llorando, pero llorando. Socórreme, le dijo. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos, es decir, tomar la salvación de los cristianos, de los que dicen que son hijos de Dios, y dárselo a los que no, a los pecadores. No está bien, le dijo el Señor, ¿entendés? Cabezón cristiano. Dice así. El 26, respondiendo él, dijo, es decir, Jesús,
no está bien, dijo, tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Así son las cosas. Tienes que entender que Dios te ama. Los siervos del Señor, nosotros te amamos. Tú que has aceptado a Cristo, te amamos con amor de Dios, que queremos que no te vayas a ir al infierno. Pero tú no entendés. Tú decís que los siervos del Señor no te aman. Estás equivocado. Si lo que estamos tratando es que no te vayas al infierno, que no vayas a fracasar. Eso es lo que estamos tratando. Es así, son así las cosas. Dice así, a los perrillos dice, y dice en este caso el 27. Ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mire cómo está la cosa, cómo le habló esta mujer cananea a Cristo Jesús. Y sigue diciendo la escritura, el 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Es como que, pero esto no es para ti, cristiano. Esto no es para ti, que vengas a decir que sos cristiano, sos hijo de Dios, rebelde, y también sos pecador del mundo. Eso ya es para los del mundo. ¿Entendés? Cristiano, cabeza hueca. Dice la palabra del Señor así. Dijo Cristo así. Lo vamos a leer una vez más, el 28 del 15. Dice así. Entonces respondiendo Jesús dijo a la mujer. Mira cómo es. Y en este caso, ¿por qué es una mujer? Porque como dije, ¿verdad? Al empezar la palabra, el mensaje, que la palabra del Señor es perfecta y Dios es perfecto, perfecto, perfecto. De tal manera que es una mujer y la iglesia es un tipo de mujer. Porque Cristo es el Hijo del Hombre. Y la iglesia es, en este caso, la novia, que es una mujer. Por eso aquí es una mujer la que le habla así, en este caso Cristo Jesús, dando a entender el Señor que si ustedes no quieren, antes de ustedes, les dijo el Señor, van los publicanos, en este caso, y las prostitutas al reino de los cielos, porque ellos van a entender y van a creer, así como creyó la mujer allá, la prostituta que allá en la casa de Simón el fariseo. Tú que entender Biblia sabes lo que estoy hablando, de que has leído la Biblia, pastor, engañador. Dice la palabra del Señor, el 28. Entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú, hágase contigo como quieres. Si tú quieres ser salvo, que estás en el mundo, seas lo que seas, hágase contigo como tú quieres, es decir, sos salvo y sos sano. Recibe salvación, tú que estás en el mundo, que Dios te permite que oigas esta palabra, la palabra de Dios, porque es de Dios que tú estás oyendo. Recibe salvación y recibe sanidad y bendición espiritual de parte de Dios. Así te dice el Señor. Porque esta gente no quiere. Esta gente no quiere. Y te va a apoyar que los apóstoles quisieron, que la iglesia primitiva quiso, y que Isaías quiso, y que Jeremías quiso, y que Habacuc quiso, y tantos otros. Eres tú que tenés que querer, porque el Señor no vino por Abraham. El Señor vino por los que estaban vivos. Así mismo el Señor le está hablando a ustedes, cristianos que están vivos, evangélicos, calientacía. El Señor les está hablando a ustedes que los quiere salvar, pero no son capaces de creer. Ellos creen que van a ser cristianos sin creer. Jamás vas a ser cristiano sin creer. Tenés que creer. Tú que no sos predestinado, tenés que creer. Porque los predestinados hablan de una vez por todas, empiezan en luz y andan en luz. Se dan cuenta. Yo cuando estaba quizás de 2, 3 años en el Señor, yo miraba, en este caso, a los líderes como amigos, los miraba yo. Y yo decía, ¿por qué es que yo los veo como amigos? Yo no los veo como que son de la casa de Dios, de la casa de Israel. Yo los veo como unos pecadores. Y así los vi. Siempre entraban los líderes como amigos, los miraba yo. Como amigos. Es decir, como gente que no es cristiana. Así los miraba yo, entraban. Y algunos cristianitos los miraba yo como hijos de Dios. A estas ovejas ha venido el Señor. A estas ovejas ha venido el Señor a salvarlas. Y estos, ¿verdad?, lobos entrometidos, el Señor también los puede salvar. Porque para el Señor dice que Él recoge donde no regó. Él no regó salvación. En este caso, solo en la casa de Israel está mandando la salvación, pero también afuera. El Señor recoge, dice la Escritura, donde no regó. Allí recoge el Señor también, porque para Dios no hay nada imposible, y a Él no le vas a venir con excusas. Eres inexcusable, dice, hombre, quien quiera que tú seas, dice allá Romanos 2 en adelante, ¿verdad? Que cuando acusas a otro, a ti mismo te condenan, seas pastor, seas en este caso sacerdote, judío, seas lo que seas. Eres inexcusable, hombre, quien quiera que tú seas, que cuando acusas a otro, a ti mismo te condenan. Es decir,
para que tú estés acusando a otro, tenés que ser hijo de Dios y que seas siervo enviado de Dios a hablar la palabra del Señor. De lo contrario, no te puedes poner a estar hablando cosas. Andate para el mundo allá a hacer cosas o a predicar de diferente manera. Pero no vas a venir a hablar de un púlpito o de una, en este caso, bien como con denuedo, porque Dios no se agrada de los engañadores. Dice la Escritura que engañadores le llama el Señor a esta gente, porque el Señor, Él es fuerte y celoso. Dice, ¿verdad? Dice, ¿verdad? En este caso, el 28, vamos a leer una vez más, dice así. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras, es decir, como tú quieres. Y dice la Escritura: y su hija fue sana desde aquella hora. Mira cómo está la Escritura. Y su hija fue sana desde aquella hora. Es decir, si una persona del mundo cree, desde este momento tú eres salvo, tú eres sano y tú eres salvo y eres bendecido de parte de Dios. Pero las personas no entienden la bendición. ¿Por qué? Porque no entran por la puerta, sino que se quedan allí, como en este caso, como dice la Escritura, ¿verdad? Aquel que entró por la puerta, pero dentro sin vestido de bodas. Y le dice, en este caso, ¿verdad? Allá lo podemos ver que lo dice Mateo 22:12. Dice, ¿verdad? La Escritura, que le dijo, ¿verdad? En este caso, el que estaba, ¿cómo entraste a las bodas? Sin estar vestido de bodas, sin estar de blanco, ¿cómo entraste? Y dice, ¿verdad? En este caso, que enmudeció. Esta persona enmudeció. Y cuando enmudeció, dice que le dijo, ¿verdad? El de las bodas: amárranlo, atadlo de pies y manos y echarlo a las tinieblas, y allá será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, de la manera que el Señor está hablando allí, es que usted, para que usted dentro, tiene que estar en el Señor, ¿verdad? Vestido de vestiduras blancas, de entrar por la puerta que es Cristo Jesús, con vestiduras blancas, y que lo conozcan los que están adentro. Yo no conocía a esta gente, y no los conozco. El Señor les va a decir: yo no los conozco, pero Señor, aquí hay un error. Si no nos conoces, si nosotros echamos fuera demonios en tu nombre y dimos tantos milagros, y yo les declararé, dice el Señor, aquí hay un error. Les va a decir, ellos le van a decir al Señor: mira cómo vengo de chamuscado. Y Él les va a declarar diciéndole: apartados de mí, malditos hacedores de maldad, no los conozco, al fuego, al infierno. ¿Por qué? Porque no entraron por la puerta. El Señor dijo que todo aquel que no entra por la puerta, ¿verdad? Que es Cristo Jesús, este es ladrón y salteador. Saltea las Escrituras y es ladrón. Así le llama el Señor: ladrón y salteador. ¿Por qué? Porque no entró por la puerta. Pero para entrar por la puerta, usted no puede entrar por la puerta si no está dispuesto a creer, a arrepentirse y a cambiar de una vez por todas su actitud de fariseo, de engañador, su actitud mundana. No puedes entrar por la puerta, porque el que te va a entrar por la puerta, en este caso que es Cristo Jesús, es el Espíritu Santo. Él te va a preparar, Él te va a guiar a toda verdad antes de entrarte. Él te va a guiar a toda verdad para que tú seas cristiano antes de entrar. Y cuando ya tú, ¿verdad?, hayas cambiado, el mismo Espíritu Santo te va a tomar y te va a entrar por la puerta y te van a conocer los que estamos adentro. Pero de lo contrario, no te conocen ni los que están adentro ni Cristo. ¿Cuánto más Cristo Jesús? No te va a conocer, sino que te van a sacar atado de pies y manos y lanzado al infierno, porque no quisiste hacer como Dios mandó. Es fácil entender en este caso lo que el Señor está hablando y está pidiendo. No es algo difícil, no es algo difícil. Pero esta gente ha insensado, ¿verdad?, con palabras de mentira, diciendo que son cristianos cuando no lo son. Son hijos de Satanás. Esos son, en este caso, ¿cómo les decía el Señor? Usted puede creer, está hablando mal. ¿Cómo que está hablando mal? ¿Acaso no es Dios en los siervos de Él? El Señor dice: vosotros son hijos del diablo, hijos de Satanás son. Ustedes son hijos del diablo, las obras de Él hacen. No son hijos de Abraham, no son hijos de Dios, no son siervos de Moisés, no son siervos de Abraham, son hijos del diablo. Asimismo les dice el Señor a toda esta, ¿verdad?, gente que está diciendo que son cristianos y no lo son hijos del diablo. Porque ¿quiénes tienen que ser los más conocidos? Los líderes, los que predican la palabra del Señor a través, qué sé yo, ¿verdad?, por las redes sociales. Conocido algunos, pero no hay gente conociendo, bola de engañadores. Si a Cristo le dijeron engañador, el Señor les dice a ustedes engañadores también. El Señor les dice que cayeron en manos de los robadores, de engañadores, de mutiladores del cuerpo. Así les dice el Señor, y así le dicen al Señor. Engañador también le dijeron.
Así mismo él dice el Señor. El Señor quiere que usted, ¿verdad?, entienda de una vez por todas y tenga valor de detenerse, pararse en las sendas perversas en las cuales va. Sendas extraviadas, así como el mundo. Cada uno va por su senda. No se entienden, a ver, muchos no se entienden, porque cada uno va por diferentes caminos, diferentes sendas. Pero nosotros vamos por el camino que es Cristo Jesús, y los que vamos por el camino nos entendemos 100%. 100% nos entendemos los que vamos en camino del Señor, los que vamos por el camino que es Cristo Jesús, nos entendemos 100%. Pero esta gente del mundo, como va en diferentes caminos, ¿verdad? Unos son, en este caso, ladrones, otros dicen que no matan y son una serpiente, siempre son malos. ¿Por qué? Porque no quieren caminar por el camino que es Cristo Jesús, venir a Cristo Jesús, que les haga las cosas nuevas, que les den corazón nuevo, no quieren. Asimismo, lo que es la iglesia del Señor, les decía, generación de víboras, les decía Juan el Bautista, a lo que eran, ¿verdad? En este caso, estos que decían que eran cristianos, ¿verdad? Hijos de Dios, hijos de Abraham y tantas cosas, hijos de Dios, hijos de, en este caso, siervos de, que era Moisés, nuestro padre es Abraham, les decían ellos. Les gusta ahora en día decir también que el Padre es Dios y que Cristo es el Señor de ellos, pero no son Señor, Cristo no es Señor de demonios, Cristo no es Señor de insensatos. El diablo es tu Señor, pastor. El diablo es tu Señor, calientacillas si no te arrepientes de una vez por todas y tienes valor de unirte, en este caso a un ministerio verdadero, en este caso, ¿verdad? Unirte, así está diciendo el Señor, que te tenés que unir a lo verdadero para que salgas del error. Como dice el Señor, salid de en medio, pueblo mío. Si sos pueblo de Dios, tú vas a oír la voz de Dios. Salid de en medio, pueblo mío, y no toques su ropa, ni te sientes a comer con ellos, porque sus ropas están llenas de adulterio y fornicación. No toques sus ropas, no toques sus ropas. Y el Señor dice que las ovejas que son de Él les habla, ellas oyen su voz, la voz de Cristo Jesús, y la siguen a través de los siervos del Señor, la oyen, pero los que no son ovejas no la oyen. Ellos son del mundo, es decir, estos fariseos, estos pastores fariseos, y ellos hablan al mundo y el mundo los oye y los siguen. Es decir, esta gente que está en la iglesia son del mundo, no son hijos de Dios. No son hijos de Dios. Y si hay algunos hijos de Dios, no he tenido el privilegio yo de conocer gente así. Gente que somos los hijos de Dios, no andamos en este caso por las orillas, sino que somos de una. No andamos preguntando. Yo leo la carta, si el Señor bien claro lo dijo. Vosotros sois cartas leídas, Pablo, ¿verdad?, hacia los hombres. Tanto a los pecadores me leen como me leen los cristianos a mí. A mí me han dicho pecadores que soy cristiano, para la gloria del Señor, que soy verdadero cristiano. Y han andado otros ahí a la par mía y me han dicho, este es un hijo de Satanás. Y yo digo, ¿cómo pueden entender estas gentes? Dios hablando a través de ellos, y quien sea Dios o Satanás, pero hablando como es, y muchas veces lo contrario. Pero esto es, en este caso, que algunos van a hablar bien y algunos mal, pero como quiera, somos hijos de Dios. Sea como sea, del Señor somos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Somos del Señor. Los que somos de Dios, los que son del diablo, aunque digan que son hijos de Dios, no lo son, son hijos de Satanás. Así les decía el Señor, les decía Juan el Bautista, y les dijo siempre el Señor, y le sigue diciendo el Señor a esta Odisea, a esta iglesia tibia, a esta iglesia mundana del Apocalipsis, a esta Odisea, le está diciendo al Señor que se arrepienta, que eres desventurada, eres muerta, eres miserable, eres pobre, eres desventurada, eres en este caso tantas cosas, le dice muerta, le dice de tantas maneras el Señor, y así no quiere, no entiende. Y el Señor hablándole, sigue hablándole el Señor, pero no quieren. Si quisieran, se viera el gran, en este caso, ¿verdad?, el gran amén, el gran aleluya, el gran gloria a Dios, los baluartes y columnas de la verdad. No lo hay. Y si ahí están debajo de la cama, y si algunos salen por ahí, son personas que tienen que creer. Tú que estás en este caso siguiendo este canal de predicaciones, tienes que creer, arrepentirte. Y yo te lo digo, como te lo dije al principio de este mensaje, que te amo en el Señor, te amo en grande, te amo. Y hay gente que me ha traicionado grandemente en lo que son los caminos del Señor, pero los amo. Y yo quisiera, ¿verdad?, que ellos, ¿verdad?, se convirtieran de sus malos caminos y que vinieran al Señor y que se dieran cuenta que estaban en tinieblas y eran unos, en este caso, unos Saulos de Tarso. Pero después que sean unos Pablos, y el Señor los va a levantar como el apóstol Pablo. Pero que no lo hay, solo hay gente necia, gente que está ahí tal vez para una semana, para un día, una tarde, diciendo, soy cristiano, hoy sí voy a empezar, hoy me voy a arrepentir, me voy a sacudir.
en el nombre de Jesús. Y después al amanecer ya es un mundano, un hijo del diablo que ya no es capaz de ser sincero si se encuentra con los siervos del Señor, sino que están ahí rodeando. Conozco cristianos que se pasan años, 20 años se han pasado y no quieren ser amigos míos. Y yo sé bien que no son hijos de Dios, pero son con ministerio. Tienen hasta ministerio los hijos de Satanás. Y yo no reconozco los ministerios del demonio. Ni Dios no los reconoce. Ustedes son hijos del diablo, le va a decir el Señor. Intrometidos, ladrones y de tantas cosas, engañadores, porque engañaron las almas. Les prometieron libertad y ellos mismos eran esclavos de pecado, eran esclavos de infierno. Así mismo hoy día, esta gente está levantando, tanta gente alrededor mío, acá, se están levantando multitudes, cantidades, y creyendo cristianos y cristianos que ya son de 20, 30 años, pero no son amigos, en este caso de este servidor. ¿Por qué? Porque no son cristianos. Los hijos de Dios se unen con los hijos de Dios. De lo contrario, usted va a desparramar. El que conmigo no recoge, dijo Cristo, desparrama hasta el infierno. Tenés que recoger con Cristo Jesús para que en este caso no desparrames hasta el infierno. De lo contrario, no tocarás tablita para el infierno. No va a haber entretenimiento hasta el infierno. ¿Por qué? Porque no quisiste recoger salvación con Cristo Jesús, sino que quisiste recoger salvación con Satanás, con los demonios que estaban prometiendo libertad, cuando ellos mismos eran esclavos de infierno. Así mismo te está diciendo el Señor, que te arrepientas tú que estás oyendo este mensaje, que te arrepientas de una vez por todas y que tengas valor de detenerte. Pero si no tienes valor de detenerte y de negarte a sí mismo, tú no vas a escapar de las llamas. Sos un candidato al infierno. Seas pastor, seas lo que sea, sos candidato al infierno porque no querés detenerte. Te tienes que detener. Todos los fariseos se tenían que detener. Todos los que decían que eran hijos de Abraham, hijos de Dios, se tenían que detener en el tiempo de Cristo Jesús. Y ahora estamos peor porque han pasado más de 2000 años. Es decir, 2000 años, ya para 2000 años han pasado, ¿verdad? Estamos, ¿verdad?, en el 2018. Han pasado 2000 años con 18, es decir, 2000 años con 18 más. En este caso, en el conteo que tenemos nosotros los gentiles, ¿verdad? Y en este caso el Señor está mandando que usted se arrepienta. Si Cristo vino a decirle que se arrepintieran, ahora mismo lo mismo está diciendo el Señor. Entre más obras, iglesias se levantan, más se alejan, en este caso los cristianos, de Dios. Pero el Señor les está hablando a través de en este caso de su servidor, ¿verdad? A través de lo que es aquí de la cabina radial de la iglesia de Jesucristo Luz Resplandeciente para el mundo entero, diciéndole que se detenga en sus caminos y que pregunte por la senda antigua, cuál sea el buen camino que es Cristo Jesús, y que ande por él, para que se entienda con los hijos de Dios y usted se una a los hijos de Dios y agarremos fuerza en el Señor para poder predicar este evangelio de salvación, es decir, a los perdidos, tanto a lo que son la casa de Israel como a lo que son los de afuera, el mundo, los gentiles. Porque nosotros ahora somos hijos de Dios, somos real sacerdocio, los que son hijos de Dios, ¿verdad? Pero aquellos que no son, tienes que creer. Si no crees, ¿verdad? Y empiezas, vas a estar siempre dando golpes al aire, diciendo que sos cristiano cuando no lo sos, diciendo que sos justo cuando no lo sos. Va a ser un tipo de fariseo, va a venir uno de allá afuera y te va a ganar como la prostituta, ¿verdad? Con Simón el fariseo, como esta mujer, ¿verdad? Esta mujer de acá, que está aquí en la escritura, ¿verdad? De la región, ¿verdad? Mujer de esta cananea, te va a ganar ella, porque es decir, la mujer que venga del mundo va a creer de una vez por todas y se va a arrepentir, y tú vas a decir que sos hijo de Dios, fariseo, y te vas a quedar. Antes, os digo, dice la escritura, ¿verdad?, que antes del fariseo salió justificado el publicano, es decir, el pecador. Salió justificado porque ese de corazón lo dijo. Y esta gente, ¿verdad?, el problema fue que tú no te arrepentiste al entrar. Ese fue el problema. No te vestiste, Dios no te dio las vestiduras blancas, de tal manera que estás con vestiduras negras, andrajosas, vestiduras sucias, manchadas, en lo que es la iglesia del Señor, y por ello mismo el Señor no te reconoce como hijo de Dios, te reconoce como un hijo bastardo, te reconoce como un hijo rebelde, con rebeldía, así te reconoce el Señor. Y los intrometidos, los lobos rapaces, eso no lo reconoce Dios como en este caso como hijos de Dios, ni como falsos pastores, sino falsos pastores pueden ser, en este caso pastores rebeldes, pueden ser los que Dios mandó y no quisieron arrepentirse tampoco. Eso les puede llamar, pero los intrometidos Dios no los reconoce como Israel, sino como lobos, como animales. Generación de víboras, les decía el Señor. Así los reconoce el Señor, y no como personas, sino como animales.
porque están engañando, robando al pueblo del Señor de una y de otra manera. Las almas se las están robando para el infierno porque no quieren, en este caso, el pueblo entender. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende que tiene un lobo al frente, no entiende que tiene un mutilador, no entiende que tiene un entrometido, no entiende que tiene un vividor al frente, no entiende que tiene un Nabucodonosor, no entiende que tiene, en este caso, un faraón, no entiende el pueblo que está en manos de robadores, los líderes, no entiende el pueblo que está en manos, en este caso, de intrometidos, de pastores intrometidos, no entiende el pueblo que está en manos de un, en este caso, de un hijo de 4 veces hijo del infierno, que lo hacen 2 veces más de hijo del infierno, correr mar y cielo, les decía el Señor, por hacer un prosélito, es decir, mandar un pastor que no es del agrado de Dios, y una vez hecho lo haces 2 veces más hijo del infierno. Tu pastor que tenés, tu calientacilla, es 4 veces hijo del infierno, porque el Señor dice 2 veces más hijo del infierno. En este caso, ¿verdad? Así lo dice el Señor. Eso no lo entiende el pueblo, sino que ha insensado por palabra de mentira de su propio corazón y del pastor engañador que son hijos de Dios. No lo son hijos de Dios. Los hijos de Dios somos personas que nos unimos, así como en este caso, los animales. Usted puede ver, ¿ha visto usted ovejas con lobos que anden juntos ahí por siempre? ¿Ha visto usted ovejas en medio de leones feroces de las montañas allá, verdad? Amazonas, allá en la, qué sé yo, allá en la India, donde andan, en este caso, los lobos, los leones, y que anden las ovejas ahí juntos con ellos. Jamás. Búfalos que anden con los lobos ahí, con los perros estos que se hartan las presas, los animales, no existe. Pero lo que es el pueblo del Señor ha caído en las manos de los lobos y ahí están ellos. Y ellos creen que Él se la va a arreglar con Dios, dicen que el problema es de Él y nosotros cada uno hay que escapar y comienzan a poner, a aplicarse la escritura de ellos. La escritura a ellos mismos, pero eso no es así. El Señor te dice salir en medio de ellos. Esa es la voz de Dios. La voz de Dios es, mi pueblo, el buey conoce a su dueño, el pesebre del Señor, Israel no entiende. Allá Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, y tú vas a ser destruido, calientacilla, porque te faltó conocimiento, no entendiste que tenías un lobo al frente. ¿Quién es el pastor de Dios? Esa es la pregunta, la del millón. ¿Quién es el siervo de Dios? ¿Quién es? Para que esté, no solo engañadores, pero ¿qué? Al salir algo no creen. ¿Por qué? Porque son necios, ciegos y de tantas maneras. Así es lo que el Señor nos está hablando hoy día, ¿verdad? Aquí en su programa, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, hablándole a usted, ¿verdad? De una perspectiva divina, de tal manera de que usted puede llegar a entender, usted que tal vez está algo joven, usted que tal vez valora su vida, usted que tal vez se siente que no quiere morir, porque hay gente que están muertos, que ya están muertos. Esta gente no va a entender, pero solo porque millones o millares de muertos no entiendan, usted no va a entender. No digo yo porque yo entendí. Es decir, los predestinados entendemos porque ya tenemos de ser lo que vamos a hacer. Y eso es lo que el diablo no le gusta, y a los demonios, de que Dios, Él hace como Él quiere con sus hijos, y aquellos, ¿verdad?, que pueden llegar a entender, que sé yo en dónde están. El Señor tenga misericordia de ti, que no te corras de los caminos del Señor, porque aquí es donde Satanás dice bien claro que los ha pedido para zarandearlos como a trigo, y usted como trigo no se tiene que salir de la zaranda. Pero los que caen al mundo, esos se salieron de la zaranda. Los que caen en el fariseísmo, en el engaño, esos salieron de la zaranda. Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, le dijo el Señor a Pedro, pero yo he pedido, rogado al Padre que en vuestra fe no os falle. Así les dice el Señor a todos aquellos, ¿verdad?, que están a donde estén alrededor del mundo, que el Señor ha pedido a Dios que vuestra fe no les falle, sino que siempre sea cristiano en donde quiera, en el tiempo que sea, en donde quiera, sea cristiano, ¿verdad? Y que esté unido con los hijos de Dios en donde usted esté. Porque es así. Esto no es de que usted voy a estar aquí con los fariseos y también con Dios. Si Dios dice que Él no comparte su gloria. Dios dice que nadie puede servir a dos señores.
O servís al Dios de la luz con los siervos de Dios, o servís al Dios de las tinieblas, ¿verdad? Con los hijos de Satanás, con los pastores falsantes. Servís en este caso, ¿verdad? A Satanás, porque esa es alabanza de labios. Eso Dios no lo oye. Dios no oye a los pecadores. Se vuelven pecadores. Así les dice el Señor, que Él no oye a los pecadores. Esta gente se vuelven pecadores. ¿Acaso Dios oyó en este caso? Pero un corazón arrepentido, Dios no lo desprecia. Podemos ver allá cómo estaba el fariseo y el publicano. El corazón arrepentido, Dios lo conoció, que era el del publicano, del pecador. Dios lo oyó porque se arrepintió. Un corazón arrepentido, Jehová no lo desprecia. Asimismo, si tú te arrepientes, Dios te oye y te va, en este caso, ¿verdad? Te va a limpiar. Y vas a empezar, en este caso, no es que me va a limpiar y ya voy a seguir viviendo lo mismo. Pues no has creído. Aquí el que cree se va a hacer del pueblo de Dios y se va a unir con los siervos del Señor. Tanto en este caso, ¿verdad? Que el Señor está hablando de una y otra manera, pero Israel no entiende. ¿Por qué? Porque no quiere, ¿ok? No querés. Entonces, cuando clames a Dios, el Señor dice que ya no va a querer. Así dice, me buscarás, no me hallarás. Clamarás a mí, no, yo no te voy a responder. Así dice el Señor. Tenés que querer. Hoy es el día aceptable. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Así está el Señor hablando a través de tu programa. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Así te dice el Señor. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, sino que arrepiéntete de una vez por todas y tú te vas a dar cuenta que estabas perdido. Aquí me va a decir a mí una persona que no está perdido, sino es amigo mío y tiene que ser amigo mío de los que estamos acá alrededor. Tiene que ser amigo mío. Si no lo son, se pasan 20 años han pasado y en vez de venir a ser amigos van alejándose más. Entonces, ¿dónde estamos acá? Y si viene la verdad, yo lo voy a conocer que viene como fariseo. Segundo, el Espíritu Santo va a dar testimonio y Él va a cambiar de una vez por todas. Y no es que voy a tener allá una pata y una pata acá. No. El Señor quiere los dos pies en el Señor, los dos pies acá. No es con los fariseos, con los baales y también con los hijos de Dios. Eso no es así. Eso no existe. Dios no comparte su gloria. Entiende las escrituras, cristiano calentacilla. Dios no comparte su gloria. Dios no comparte su gloria. Es así. No es de que le va a dar Dios la gloria de Él a un fariseo y a un hijo de Dios. La gloria de Dios estaba allá en Elías y decía, si soy varón de Dios, que descienda fuego y los consuma. Esa era la gloria de Dios allí con él. La gloria de Dios fue que Dios le respondió a Elías y en este caso los baales gritaron y palabrerillo y clamor y Dios no los oyó, porque aquí el que contesta es Dios. Es Dios el que te va a contestar, haciéndote cristiano, haciéndote que creas, haciéndote que entiendas, haciéndote que te detengas, cristiano de 60 años, de 80, de 40, de 20 años, de 15 años, que te detengas y tengas valor de creer a algo verdadero, como lo es el Evangelio de Dios a través de los siervos de Dios, porque el apóstol Pablo decía grandes milagros y prodigios, gente y corintios creían y crispos, pero los fariseos no tuvieron en este caso ese poder ni esa gloria de Dios en ellos, porque la gloria de Dios no estaba en ellos, sino que Satanás engañando a aquellos simples y necios que no querían entender en este caso a la voluntad de Dios. Pero ahora el Señor sigue hablando a través de sus siervos a esta iglesia tibia, ¿verdad?, del siglo XXI, de que se arrepienta. Tú no te vas a arrepentir y vas a hacer que tu pastor se arrepienta, ¿entendés, cabezón? Te vas a arrepentir, vas a salir de ahí. ¿Cómo vas a hacer que arrepientan y los demás? ¿Entendés? Tienes que salir. Así te dice el Señor, salir en medio de ellos. ¿Pero qué? ¿Y a dónde voy a ir? Y aquí está el ministerio en donde tú puedes ser de donde estés, pero no, tú estás ahí porque tú estás injertado en ellos, es decir, estás en ellos. Nosotros estamos en la vida verdadera que es Cristo Jesús. Por lo tanto, no necesitamos estar pasando por concilios de fariseos, de demonios, por en este caso concilios y como se llamen. ¿Qué vamos a necesitar estar yendo de los demonios para ir a Dios? Es así. Si un ministerio es de Dios, entonces sí, con seguridad. No es que vas a decir, no, que me voy con Dios y estando en un ministerio de Dios. Sos hijo de Satanás al doblado. Porque no es así. No es así. Tenés que pararte, así como te paras en el trabajo, que si no estás en el trabajo no recibís cheque, entonces en el Señor también. Tenés que formar parte en este caso de la milicia de los hijos de Dios, del ejército de Dios.
y reportarte, pero no ahí escondidos en la cama, debajo de la cama. Y eso es de cobarde. Los cobardes no heredan el reino de los cielos. Cobarde hasta de todos lados. Dios no se agrada de esa gente. Dios se agrada de las personas, como en este caso, como aquel que le dijo, en este caso a Elías: Señor, yo me voy hoy con usted. Dejó su casa, su esposa, si tenía su esposa, sus hijos, dejó a las 12 yuntas de bueyes, no sé cuántas, en este caso asó, ¿verdad? Hizo la carne allí a la parrilla, todo lo dejó, se fue, no sabía para dónde iba, y no es de que tengo que ir allá a la casa, se fue. Así tú, si quieras creer, y quédate ahí en tu casa, pero cree, únete, de lo contrario estás con el ecumenismo ya, sos del diablo. Por eso es que no cree la gente, se han insensado por el error. El Señor te está diciendo que creas que el hombre, mientras vive, esperanza de vida eterna tiene que tener. El Señor quiere darte salvación. Tú que has aceptado a Cristo, sos parte de lo que es la casa de Israel, es decir, del Israel espiritual. Y si sos israelita, ¿verdad?, en natural, el Señor te quiere salvar. Solo en Cristo hay salvación, hay vida eterna. Solo en Cristo Jesús no hay vida eterna en Jehová. El Señor mandó a su Hijo, dijo que el que tiene el Hijo tiene el Padre, no dijo el que tiene el Padre tiene el Hijo. El que tiene el Hijo tiene el Padre, y el que no tiene al Hijo no tiene el Padre, ni al Espíritu Santo, ni nada. Tienes que entender de una vez por todas que aquí el juez, en este caso de vivos y de muertos, es Cristo Jesús, y es el abogado, y es el Salvador, y es el Cordero inmolado, y es el príncipe de paz, y es el Salvador, y Él es todo. Y el que tiene a Cristo tiene todo, dice la Escritura. Pero el que no tiene a Cristo no tiene nada, que tenga lo que quiera tener allí, todas las vírgenes y todos los muñecos. Así dice el Señor, de que tú tienes que creer de una vez por todas para que empiece a nacer el cristiano nuevo en ti, la nueva criatura, la nueva creación, para que Dios te comience a formar. Pero medio crecidito no has ni crecido, y te vas a correr ahí, o a agarrar ministerio, o a ponerte tú mismo. Es que eras hijo de las tinieblas, del infierno eras. Por eso es que no permanecieron. Así dijo el Señor, que estaban en nosotros, pero se fueron. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Así mismo dice el Señor. La palabra está completa, de tal manera que tú vas a nacer o vas a desparramar para el infierno. Esta ha sido la palabra que el Señor nos ha dado el día de hoy aquí en Si Oyeres Hoy Su Voz. No endurezcáis vuestro corazón, y hasta una próxima, y que el Señor los bendiga.